Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos un día más a la iglesia Más Vida y como siempre lo estamos diciendo, queremos que sea tu casa, que te sientas en familia, que te sientas que este es tu lugar. Así que bienvenido en esta tarde. En el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes quería contarte cómo se titula el mensaje de esta tarde, que es Sucederá. ¿Alguien lo puede decir? A ver, sucederá. Vamos a tener una serie de pensamientos, de mensajes sobre esto. Esta es la parte número 1. Así que sucederá. Cree, acordate en esa palabra poderosa. Una palabra, vieron que hay diferentes tipos de palabras. Hay palabras negativas y hay palabras positivas. Nuestro lenguaje, nuestro vocabulario tiene muchísimas palabras. Tenemos un abanico de palabras que quizás en otros idiomas no es así. En otros idiomas con una palabra se pueden decir muchas cosas. Nosotros tenemos una palabra para cada situación. Y en esta oportunidad te digo, esta palabra iba a ser así, poderosa en nuestras vidas, sucederá. ¿Puedes decirlo? A ver, sucederá. Muy bien. Me estuve recordando de una hermosa película llamada Manos Milagrosas. No sé si alguno la alcanzó a ver, sacada de una historia real. En esta historia cuenta acerca de un joven médico, un neurocirujano afroamericano que vivía en Estados Unidos y que lo que hace él es lograr la salvación, la vida de 2 bebés siameses que estaban pegados por la cabeza. Nadie se atrevía a una operación de esa magnitud. Hace unos cuantos, será unos 30 años atrás, nadie se animaba a tal operación. Y este neurocirujano, él se animó contra todo pronóstico a salvar la vida de estos pequeños. En esta película también habla acerca y muestra acerca de su historia desde la infancia. Un niño donde su madre era una madre soltera con 2 hijos, una señora analfabeta, pero que hizo todo lo posible e imposible para que él pudiera estudiar y salir adelante. Y en esta película habla de cómo con la superación de ese muchachito logró llegar a ser ese médico tan importante. Tenía el potencial, tenía la capacidad, pero tuvo que trabajar demasiado duro por la condición en la que estaba, hasta dónde llegó. Y sobre todo habla acerca de la fe que él tenía puesta en Dios para poder llegar a ese objetivo, para que sucediera ese milagro. Y hoy quiero compartir acerca de un pasaje en las Escrituras, uno de los tantos que habla acerca de que los milagros son posibles, acerca de que si creemos en Dios algo puede suceder. Por eso este mensaje se llama así. Suceder es con respecto a la definición del verbo suceder, es producirse una cosa a continuación de otra. Está pasando algo, suceder es lo que sigue, lo que va detrás de lo que ya está pasando. Hoy quiero inspirarte en tu fe para que no sea solo un día de enero y que bueno, ya pasó como la emoción de Navidad, de Año Nuevo. Tenemos que continuar, así que no importa que sea mitad del mes de enero del año 2021, cada uno de los días de este año, así como declaramos esta profecía, año de reconstrucción, reconfiguración y restauración, vamos a creer que estas cosas sí sucederán. Amén. Vamos a creer que estas cosas sí sucederán. Diga, sí sucederán. Así que vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Ahí está el profeta Eliseo. Segunda de Reyes 4, 1 al 7, dice la palabra de Dios así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, hemos hablado acerca de la importancia de un legado. Es decir, ¿qué tiene que ver el aceite con el legado? No sé si lo recuerdan. Hablamos de la importancia de un legado, o sea, ¿qué es lo que yo recibo y qué es lo que estoy dejando para mis generaciones? Importantísimo. Y aquí cuando vemos en este pasaje, con respecto a lo que sucedió allí de Eliseo, de la viuda, una de las primeras cosas que nos cuenta es acerca de esto. Un buen hombre había muerto, pero este hombre le había dejado dos tipos de legados a su casa, a su familia, dos tipos de legados. Por un lado, este hombre dejó deudas que había contraído en vida y que no las había pagado, y por lo tanto en esta ocasión le estaba complicando la vida de su familia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se podía hacer eso. Hoy quizás te embargan el sueldo. En aquella época te embargaban los hijos. Podían tener el derecho de ir y quitarte unos hijos y tomarlos como precio del pago de lo que estás debiendo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que sirvieran como esclavos, para que estuvieran en la casa de aquel que era el acreedor. Ese era uno de los legados que dejó este hombre. Por eso hablo de la importancia de que los legados lo que significan en todas las áreas de nuestras vidas, en todas. ¿Por qué? Eso por un lado de las deudas, pero por el otro lado dejó otro legado, el testimonio, el buen testimonio. Porque con ese buen testimonio que te decía, mi esposo era temeroso de Jehová, tenía un buen testimonio, ella pudo acercarse para buscar la solución a su problema. ¿Me entiende? Miren la importancia de dejar un buen legado, un buen testimonio, porque yo puedo entrar a cualquier lugar con la frente en alto, sabiendo que Dios me respalda, no andar a las escondidas de nadie. Porque mi vida es así, tal cual es. Y este hombre así vivió, de manera que la mujer pudo acercarse al profeta diciendo: mira que mi esposo lo que era, cómo servía a Dios, era un buen servidor. Entonces estaba buscando allí algo que suceda. Necesitaba algo, porque era una situación muy delicada. Estaban por llevarse hijos. No era como hace rato decíamos que se va si es un acreedor, va un perito, va a tasar las cosas, te sacan algo de la casa, un juicio. No, iba y te podía sacar unos hijos. Era terrible la situación, más una mujer viuda, especialmente por eso. En la antigüedad era doble o más la condición terrible que podía pasar una mujer en esa situación, porque no tenía los recursos ni las posibilidades de buscar cómo traer dinero a su hogar. En ese entonces no lo había. Solo un milagro podía salvar a esa familia. Y yo me pregunto hoy, y pregúntate vos mismo, ¿cuál es el milagro que necesitas para tu casa, para tu familia, para tu vida? ¿Será un milagro físico? Sí, si está en la voluntad del Señor y tenemos fe, Él lo hará. Puede ser un milagro espiritual. Hay cuantas madres que siguen llorando por sus hijos, de no saber si van a llegar a sus casas. Eso es un milagro, que Dios pueda atraerlos hacia Él y sacarlos de las garras del infierno.
un milagro financiero. Hay tantas cosas que podemos esperar y que necesitamos. Y yo creo en fe, así como pasó con esta viuda allí, con esos hijos. Dios puede hacerlo hoy, así que eso puede suceder. Sucederá en el nombre del Señor. En la Biblia no nos dice que esta mujer anduvo por aquí y por allá buscando quién le solucione el problema. ¿Dice eso? No. Yo me sujeto a lo que dice acá las Escrituras. Ella tenía un problema y fue a la persona correcta. Tenía un problema y fue a la persona correcta. Solo se dirigió al profeta. Seguro estoy de que ni sabía cómo le iba a solucionar el tema. O sea, ¿qué era? Que le iba a pedir oración para que los acreedores tengan compasión y no le cobren. Que de repente aparezca el dinero, le perdonen la deuda. ¿Qué era lo que le iba a pedir? O sea, no le dijo qué le estaba pidiendo. ¿Ustedes se dan cuenta cuando se lee? Ella le va y le expone la situación terrible por la que estaba pasando. Y no le dice, ore para que me perdonen la deuda. O oren para que no se lleve mi hijo. No, estoy pasando esta situación. Estoy pasando esta situación. Entonces yo veo acá cómo el profeta Eliseo abre un nuevo panorama con respecto a la fe y a los milagros. ¿Por qué digo algo nuevo? Cuando uno lee generalmente en la Biblia acerca de los milagros, ¿qué es? Por ejemplo, las personas que se acercaban a Jesús, un ciego, y de repente Jesús le preguntaba, ¿qué quieres? Que recobre la vista, sea sano. Es la voluntad de Dios, perfecto, ahí. Pero acá Eliseo me habla de otra cosa. No me dice, bueno, aquí está el dinero, aquí está, se te perdonó la deuda. No le dice eso. Por eso digo que es diferente. Él lo que le dice, declárame qué tienes. ¿Qué tienes en tu casa? O sea, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes? Qué pregunta inesperada. O sea, si le está haciendo esa pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Que ella misma tenía la solución? Y si no, ¿por qué le preguntaba? La mujer ante esta pregunta, ¿qué es lo primero que contesta? No tengo nada. ¿Se recuerda que leímos? ¿Qué le dice? ¿Qué tienes en casa? No tengo nada. Y después se acuerda, no, sí tengo algo. Tengo solo un poco de aceite en una vasija. Entonces, a ver, nos situemos. Esta mujer desesperada, viuda recientemente, iban a llevarse los acreedores sus hijos. En un primer momento, cuando le dicen, ¿qué tiene? No tengo nada, y de repente recuerda, tengo algo. Pero ese algo era uno de los objetos y bienes más preciados en aquella época. Entonces, ¿cómo decía que no tenía nada? Tenía aceite. El aceite en aquella época, en la antigua Palestina, se obtenía de las aceitunas, se usaba generalmente en la preparación de alimentos, como combustible para las lámparas, como bálsamos para las heridas, para ungir el cuerpo de la gente difunta, poner aceite sobre una persona, y hoy en día también lo consideramos así, por indicación de Dios, un símbolo de unción del Espíritu Santo. El aceite de unción también se usaba para ungir a los sacerdotes que se levantaban en el pueblo, o sea, propósitos religiosos, para la consagración de los muebles, de todo. También simboliza el aceite de oliva, es un símbolo de la prosperidad. Tenía muchos empleos, por lo tanto, el aceite era uno de los bienes más preciados de aquella época en los tiempos bíblicos. ¿Cómo podía decir no tengo nada? Tenía una de las cosas más valiosas de aquella época. Ella tenía aceite. Lo que no tenía era dirección divina para poder poner en práctica la fe. Eso es diferente. Tenía los medios, pero no estaba Dios guiando su vida. ¿Cómo hacer que suceda el milagro? ¿Me entiende? ¿Hay gente que está entendiendo hoy en esta tarde? No sabía cuál era la capacidad productiva que tenía, lo que podía lograr. Se sentía incapaz. Se sentía incapaz por su condición. Entonces allí el profeta Eliseo le dice qué es lo que iba a hacer esta familia para que suceda el milagro. Seguir las instrucciones divinas, esforzarse y tener fe. Algo iba a suceder. Porque él le da una serie de instrucciones
Qué difícil se nos hace seguir instrucciones, ¿o no? Somos seres que luchamos, parece, contra el buen consejo y contra la autoridad. Parece que a propósito luchamos contra eso. Ya desde nuestra naturaleza sale eso. Lo veo mucho con gente que por ahí pide consejo y quizás lo hace un tiempo y después ya está, ya pasó. Y ya de vuelta vuelve a cometer el error. Otras personas que quizás de mala gana lo hacen, entonces no se ve el fruto. Otras personas que directamente se rebelan y digo, yo hago lo que quiero y listo. Hay de todo un poco. Pero el profeta le da las instrucciones. Tienen que ponerse a trabajar juntos. Diga juntos, juntos. No hubiera estado bien visto en aquella época que una mujer anduviera casa por casa buscando una vasija. Una mujer no se acercaba generalmente a otras personas cuando andaba en la calle en aquella época. Entonces, ¿qué pasó? Era tarea de quién eso, de los hijos que fueran a buscar casa por casa. Toda la familia, ¿cómo? Tirando para el mismo lado. Diga, para el mismo lado. Para el mismo lado. Qué complicado que se hace muchas veces esto, ¿o no? Muchas veces en las casas quizás sobre una persona recae toda la responsabilidad, recae todo el peso, la dirección del hogar, de los hijos, el sacerdocio. ¿Y esta qué persona qué le pasa? Empieza a cansarse en cuerpo, en la mente, se siente desilusionada, frustrado. Qué diferente cuando nos ponemos de acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Funcionan mejor las cosas. Por lo tanto, acá voy a abrir un paréntesis y te voy a dar dos consejos. Uno, póngase de acuerdo con sus seres queridos. Póngase de acuerdo en su casa. Si algo está fallando ahí, le vamos a dar legalidad a que el enemigo venga y haga destrozos en casa, haga cosas malas en casa. Es necesario ponernos de acuerdo en el hogar. Es sumamente necesario. Es una de las cosas que más les digo a los jóvenes que están por casarse. Armen acuerdos antes de casarse. Antes, porque después cuando te casas, hay algunos que se dan un fiasco muy grande, importante, y cuesta muchísimo más. Póngase de acuerdo. Cualquiera sea la condición, póngase de acuerdo. Uno. El número dos, alíñese a la visión. Alíñese. Te invito a que te alinees a esta visión de esta casa. Te invito porque vas a ver los resultados, cómo van a ser diferentes para todos. Deja de estar caminando en tu propia visión, eso no existe. El llanero solitario en la Biblia no existe. Es necesario trabajar y caminar como un cuerpo, en unidad. Uno, una meta, un diseño, una visión. Es necesario invertir en el reino, hablar a otros. Es necesario trabajar en el acuerdo. ¿Alguien puede decir amén con fe? Amén. Muy bien. Eso, cierro el paréntesis de esos dos consejos. Espero que te puedan servir. Ahora veamos entonces un resumen. ¿Qué hizo viable que este milagro sucediera en esta casa, en esta familia? Acudir a la persona correcta. Acudir a la persona correcta. Visualizar la capacidad que tenían. Tenían aceite y no se daban cuenta. Empieza a visualizar cuáles son los medios, lo que Dios te dio para salir adelante. Empieza a pedirle, Señor, abre mis ojos. Lo otro que era, trabajar, esforzarse, no quedarse esperando solamente, ya vendrá. No es necesario buscarlo, correr. Lo otro importante, seguir las instrucciones, pero hasta el final. Él les dijo, busquen vasijas vacías, no pocas. Cuando ellos dijeron, se terminó las vasijas, ¿qué se terminó también? Se terminó el aceite. Seguir las instrucciones hasta el final es importante. Y lo último, tener fe que algo sucederá. Tener fe, a ver, dígalo, tener fe que algo sucederá. Si tienes poca, pedile, Señor, auméntame. Si no tienes nada, Señor, dame. Y si la tengo por ahí, actívala, Señor. Es necesario que viva en eso. El milagro estaba en sus manos, era aceite. Tenían aceite, lo tenía en sus manos.
¿Ya estás visualizando qué es lo que el Señor te dio en tus manos? ¿Cómo puedes hacer para salir? Para llegar, para que suceda ese milagro. Quizás lo tienes allí y no te das cuenta todavía. Empieza a abrir tus ojos en la fe. Empieza a activarte en la fe, en el nombre del Señor. Amén. Hay capacidad en tus manos. Hay capacidad, hay aceite, hay Espíritu Santo, hay unción, hay bendición en tus manos. Recuérdalo y ponte a trabajar en ello, a activarlo. Con la dirección divina, enfocados en el propósito, con mucho esfuerzo, con mucha fe. El milagro sucedió en esta familia. Y yo creo en el nombre del Señor que este mes de enero será así, sucederá. El milagro del mes de enero es que sucederá. El Señor lo puso en mis manos, tengo el aceite, Él está conmigo, va a suceder. Amén. ¿Hay alguien que lo cree en esta tarde? Póngase de pie para que oremos al Señor. Póngase de pie y vamos a orar en esta tarde. Oh, gracias, Señor. Alguien quiere levantar sus manos y decir: llena, Señor, mis manos de aceite. Llena mis manos de aceite, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor. Activa mi fe, que pueda empezar a visualizar lo que tú me has dado, las capacidades que me has dado, los dones, los talentos. Señor, abre mi mente, abre mis ojos. Quiero creer que sucederá a través de mi vida, sucederá el milagro. Gracias, Señor. Amén.